Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Carlos Aguinaga, presidente del ex Tribunal Supremo Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlos, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. El presidente de la República ha remitido ya el decreto ejecutivo mediante el cual solicita al Consejo Nacional Electoral poner las preguntas planteadas precisamente por el gobierno que se sometan a referéndum, es decir, incluir dentro del próximo proceso del 5 de febrero. Ahora, Carlos, la pregunta es, ¿de dónde tiene que salir este presupuesto, entiendo yo, adicional para la consulta popular? ¿De una reingeniería del actual presupuesto o de un presupuesto adicional complementario? Bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días, Fernando, un saludo cordial a todos los televidentes y quienes siguen en redes. Sí, efectivamente, es el gobierno nacional, a través del presupuesto ampliatorio que le dé el Consejo Nacional Electoral, quien debe asignar los recursos para afrontar esta consulta popular, este referéndum, que entiendo por los tiempos será planteada para realizarse el mismo 5 de febrero del 2023. Ahora, ¿cuál es la conveniencia? Y ahí vamos al tema estratégico político, Carlos. ¿Cuál es la conveniencia de que la consulta se realice conjuntamente con las elecciones seccionales? Bueno, la única conveniencia en este momento es el tema económico presupuestario. Es decir, porque hacer otro proceso electoral implica un mayor gasto. Entonces, la única conveniencia es aprovechar la logística, aprovechar la organización del proceso electoral y introducir aquí la consulta popular, el referéndum, para que la ciudadanía pueda manifestarse de los planteamientos que ha realizado el presidente de la República. Entonces, políticamente no es conveniente, Carlos. Políticamente va a depender. Aquí este es el país de la irracionalidad política, de la falta de acuerdos, de la guerra y oposición permanente. Aquí no se construye gobernabilidad y siempre vamos a estar en esta dicotomía de oposición-gobierno y de insatisfacción-satisfacción. Entonces, ya comienzo a ver las campañas en redes que no están controladas justamente a favor del no en la consulta. ¿Por qué? Porque el 3 de febrero del 2020 se hizo la reforma al Código Democracia para incluir el control de la promoción a la televisión digital. Recibir plata sí, pero las redes sociales no, que son financiadas por grupos nacionales y transnacionales, donde existen redes neuronales potentísimas para cambiar la opinión de los ciudadanos. Y ese es un punto muy importante, el de la promoción precisamente de la consulta. El gobierno, entiendo yo, que hará su campaña por el sí, pero ¿quién va a, diríamos, a regular el tema de la campaña por el sí para la consulta popular? ¿Lo hace el mismo Consejo Nacional Electoral a través del presupuesto para publicidad electoral o cómo va a funcionar esto? No. El Consejo Nacional Electoral convoca a organizaciones que quieran inscribirse, ¿sí? Que quieran inscribirse para hacer promoción electoral. Entonces, hacen promoción electoral, se excluyen unos por el sí y otros por el no. Y a ellos se les asigna justamente los recursos para su campaña o para la campaña o promoción respecto acá al contenido de las preguntas. Entonces, yo entenderé que habrá organizaciones que estén por el no y habrá organizaciones que estén por el sí, ¿no es cierto? Y ahí vienen un poco las estrategias políticas, la guerra y el cuarto de guerra, para ver con quién yo promociono esta consulta, con quién no la promociono y qué es lo que hacemos. Entonces, ahí tiene que el Consejo Nacional Electoral abrir este proceso de inscripción. Ahora, hablando precisamente del tema de la campaña y esta campaña que ya se ha anticipado en redes, al no estar regulado por el Consejo Nacional Electoral, no solamente en el tema de la consulta, sino también de las elecciones seccionales,
y de la campaña anticipada, porque no solamente es redes sociales, hay ya en este momento carros brandeados con varios candidatos, movimientos políticos, partidos políticos. Se han denunciado la colocación de vallas en provincias de la costa, específicamente en Manabí. Entonces, ¿quién controla eso? ¿Cuál es el procedimiento para el control de la campaña anticipada y qué tipo de sanciones podrían haber? Bueno, ahí hay varias, ¿no? En primer lugar, el control tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral a través de las juntas provinciales y los organismos electorales desconcentrados. Todas las vallas que existan en el país deben ser desmontadas, todas, sin excepción, porque ninguna organización política puede poner una sola valla. ¿Y por qué no puede poner? Porque eso es parte de la promoción del financiamiento del Estado. Entonces, a los inteligentes que se les ocurrió poner en la Constitución de Montecristi el tema de vallas, ellos no pueden utilizar, sin embargo lo están utilizando, ¿no es cierto? Están abusando, y al abusar de eso están cometiendo un delito, están incumpliendo la ley, y al incumplir la ley es infracción electoral grave o muy grave. Entonces, deben iniciarse todos los procesos ahorita, la obligación de denunciar tienen los órganos electorales desconcentrados, las juntas, los ciudadanos. El ciudadano, ¿cómo puede ir a denunciar? Debería denunciar, obviamente, a efectos de evitar estos abusos. Porque no solo es esto, es el uso del dinero en efectivo en la política. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se controlan las movilizaciones, las visitas, las orquestas, los regalos, las dádivas? Hay mucho dinero circulando en efectivo. Claro, Carlos, pero ¿cuán efectivo es? Es decir, la ley establece controles, establece sanciones, pero en la práctica se cumple, porque hemos visto en elecciones anteriores que igual ha habido campaña anticipada y al final procesos que han durado varios meses, incluso ya después de las elecciones, y en los que no ha habido respuesta. A mí me parece que debería haber una organización ciudadana vinculada con democracia que se dedique a estos temas de perseguir las violaciones de los políticos y de los partidos en todos los ámbitos. O sea, porque realmente es un irrespeto a la ley. Y no la capacidad del órgano electoral y de los organismos electorales muchas veces se ve limitada o sencillamente omiten hacerlo. Es decir, se hacen de la vista gorda, pasan estos temas y hay un abuso permanente de las reglas de la competición político-electoral y no hay garantías de una participación en equidad. Muy bien, Carlos. Habrá posibilidad de seguir hablando de este tema, del tema de las próximas elecciones, por supuesto, de temas electorales. Gracias, Carlos Aguinaga, expresidente del ex Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más.